lo que trabajamos la semana pasada, que fue solamente el día jueves. Bien, entonces comenzamos con esta clase de matemática recordando lo que vimos la semana pasada, que fue la descomposición. Y por descomposición entendemos que es, vamos a pasar esta, que es separar un número en dos o más cantidades, es decir, yo separo el número en grupos. Y como aparecía anteriormente, ¿qué es un número? El número es la cantidad, es una cantidad que yo represento, ¿ya? Es una cantidad que yo puedo representar con distintos elementos. Puedo representarla con mis dedos, puedo representarlas a través de dibujos o a través de objetos. Y acá nosotros tenemos representado el número 4, que aparece representado con 4 deditos, aparece representado con estos dibujos de cuadrados o con elementos que son estos crustáceos, ¿ya? Y la actividad que nosotros hicimos la semana pasada era representar con los dedos las cantidades. Entonces ustedes con sus deditos tenían que haber representado el número 3, el número 8, el número 5 y el número 9. Voy rápido porque les repito, estamos recordando lo que trabajamos la semana pasada para poder tener el tiempo para trabajar lo de hoy. Y como les decía, la descomposición es separar un número, es decir, lo desarmo. Lo desarmo en grupos, que pueden ser grupos de 2 o más. Y para eso ustedes estaban utilizando lo que era la cajita agitadora que habían creado esa semana, donde tenían que colocar distintos elementos, ya sean legumbres, podrían haber colocado bolitas o piedras muy pequeñas para ver, utilizar esta cajita. Y como ustedes observan en la lámina, ahí aparece el número 4. Y este número 4 yo lo desarmé en dos grupos. El primer grupo tiene 3 cangrejos y el segundo grupo tiene solo uno. Entonces, cuando se descompone, yo desarmo el número, tal como lo habíamos visto acá. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos el número 6, tenemos los 6 elementos que tienen que estar en la cajita. Y yo al agitar mi caja, las bolitas se separaban. En un lado tenía 3 y en el otro tenía 3. Pues si vuelvo a agitar, nuevamente se me van a separar. Y en un lado, en un grupo tenía 4 elementos y en el segundo tenía 2. ¿Ya? En el otro tenía 1, cuando lo vuelvo a agitar, y nuevamente en el segundo tenía 5. Y cuando yo sumo el total de elementos, me va a seguir entregando el número 6, ¿ya? Chicos, no se preocupen si no tienen el material, ¿ya? O si ya hicieron la guía, ¿sí? No se preocupen si ustedes ya lo realizaron, si ya lo completaron. No hay problema con eso, ¿de acuerdo? Esto yo lo tengo que igualmente explicar para que puedan entender qué es la descomposición y la composición. Y a su vez también podemos trabajar con los compañeros que no estuvieron la semana pasada, para que ellos también lo puedan entender igual que ustedes la clase anterior, ¿ya? Y ya mañana trabajamos el contenido que es esta semana, ¿sí? Así que no se preocupen, si está todo planeado, está todo organizado. Simplemente que estas clases son para aclarar los conceptos, aclarar cómo nosotros vamos trabajando, ¿ya? Sigo entonces. Y ustedes tenían que representar la descomposición de distintas maneras. Y acá aparecen las formas en que se representa. La primera es la que yo les mencionaba, que es como un edificio que va por pisos. Primer piso, segundo piso y tercer piso.
Y luego teníamos la representación a través de nuestros deditos. Y la última, que también es muy común, es cuando yo lo represento usando la forma o la figura de una casa. Y para poder representarla, entonces nosotros agitábamos nuestra caja agitadora y podría ocurrir esto. A lo mejor a alguno le puede haber salido de otra manera, pero cuando yo agité mi cajita me salieron estas grupos, ¿sí? Entonces, en la parte del edificio yo la agité y me salieron que en unas eran 4 y 4, la segunda vez que lo agité, 3, 5, 6, 2. Los deditos yo los represento. En una mano tengo 5 dedos y en la otra tengo 3. Y si yo cuento el total, es 8. Y lo mismo hicimos con la casita, ¿ya? Y ahora vamos de lleno a lo que ya tiene relación con el componer las cantidades. Y acá es todo lo contrario a lo que hicimos anterior. Acá es componer, es decir, formar el número, formar la cantidad total a partir de lo que se nos está entregando. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos hacer? Se hace de la misma manera, pero de forma inversa. Es decir, a mí me entregan, por ejemplo, 3 cangrejos. Entonces tengo 3 cangrejos y luego me entregan un cangrejo más. Y si yo observo, tengo 3 cangrejos o me entregan otro más, por lo tanto me van a formar 4 cangrejos. Si ustedes observan, tenemos un grupo con 3 elementos y tenemos un segundo grupo con un elemento. Y si yo cuento el total de esta cantidad de elementos que me dieron, voy a tener un total de 4 cangrejos. Y ahora lo representamos con números, ¿ya? Entonces, al representar con números, yo tengo que simplemente contar los elementos que me dieron el primer grupo, que era 3. Y luego tengo que contar los elementos que me dieron en el segundo grupo, que eran 1. Y eso forman 4, que lo represento a través del número 4. ¿Ya? Entonces, ustedes ahora tendrían que haber hecho la composición de los números que aparecen acá. Si observan, aparecen flores de 2 colores. Tenemos la flor azul, que es una, y tenemos 8 flores que son de color rojo. Acá yo no tengo, me dan cantidades, pero no me dicen el número total que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Componer estas cantidades. ¿Y cómo se hace? Contando. Si yo cuento el total de elementos que tengo acá, me va a indicar que tengo un total de 9. Entonces, acá, en la parte de abajo, tengo un elemento y en el otro lado tengo 8 elementos. Y eso me genera un total de 9, porque si yo sumo 1 más 8, es 9. ¿De acuerdo? Y esa es la composición, chicos. La composición no tiene mayor dificultad, ¿ya? Lo que a lo mejor a ustedes les puede generar algún inconveniente es la descomposición, que fue lo que trabajamos la clase anterior. Porque en la descomposición es donde lo que más vamos a ocupar en clase, que vamos a tener que ir separando los números, ¿sí? Esa fue la clase de la semana pasada. Y ustedes tenían que haber resuelto unas actividades de las fichas de trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, como todavía nos queda tiempo, vamos a comenzar a trabajar, ¿ya?
con la clase que corresponde a esta semana, ¿ya? La clase de esta semana, las actividades de esta semana, ¿sí? Va relacionado directamente con los números, ¿ya? Hoy día solamente vamos a trabajar conceptos, ¿ya? Vamos a trabajar conceptos en el tema de poder conocer de lo que estamos hablando, de qué se trata, y luego nosotros vamos a proceder a hacer las actividades en el libro, ¿sí? Estamos esperando que se cargue la clase de hoy. Bien, vamos. Entonces, la clase de hoy, y que los que tienen que estar trabajando, tiene relación con los números ordinales. ¿Qué son los números ordinales? Ahora lo vamos a conocer, ¿ya? Vamos a recordar, como les mencioné al comienzo de la clase, como estábamos viendo la descomposición y composición, vamos a recordar que los números cumplen distintas funciones. En algunas oportunidades nos sirven para contar elementos, contar, por ejemplo, cuántos autos vemos, contar cuántos lápices tenemos en nuestro estuche. A veces la utilizamos para representar cantidades. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la feria, ¿no es cierto? Que ahí representan cantidades los números, ¿ya? Y a veces lo utilizamos para ordenar. Cuando vamos a nombrar a compañeros en orden, cuando estamos nombrando, por ejemplo, vamos a ordenar nuestros libros. Vamos a ordenar primer libro, segundo libro, tercer libro. Entonces, tenemos 3 funciones que cumplen los números. Nos sirven para contar, representar cantidades y para ordenar. ¿Ya? Teniendo claro que los números tienen muchas funciones, vamos a verlo para los números ordinales. ¿Qué significa? Que nos van a ayudar a ordenar y nos van a indicar la posición que ocupan algo dentro de un grupo, ¿ya? Entonces, los números ordinales nos sirven para ordenar. Cuando estamos haciendo una competencia, por ejemplo, de atletismo, y van todos los participantes corriendo que quieren llegar luego a la meta, nos ayuda conocer los números ordinales porque vamos a saber quién llegó primero, quién llegó después, quién llegó segundo, quién llegó tercero, o en cuarto, o en quinto lugar, ¿ya? Los números ordinales, repito, entonces, nos permiten ordenar e indicar la posición que ocupan dentro de un grupo. Y si ustedes observan, aparece lo que se conoce como una competencia, ¿ya? Dentro de esta competencia nos dice que el pez de color anaranjado dentro del grupo está en segundo lugar. Y acá tenemos la posición en que está cada uno de los peces. Tenemos el pez que está con amarillo, que llegó en primer lugar, el pez anaranjado que llegó en segundo lugar, el pez que es un poquito con la boca media rara llegó en tercer lugar, el pez amarillo llegó en cuarto, y vamos a ver el último, a ver que se salga esto. A ver. Nos falta el último, y el pez que nos queda llegó en quinto lugar, ¿ya? Vamos a ver si lo podemos cambiar. No se puede. Entonces, ¿cómo se leen los números ordinales? Los números ordinales se leen tal cual como aparece en esta imagen, ¿ya? El número 1 representa
como el primero. Número 2 se lee segundo. Número 3 se lee como tercero. El número 4 se lee cuarto. El número 5 se lee quinto. El número 6 representa el sexto. El número 7 representa el séptimo. El número 8 representa el octavo. El número 9 representa el noveno. Y el 10 representa el décimo. ¿Ya? Chicos, obviamente no se van a aprender al tiro los nombres de las posiciones de estos números ordinales, ¿ya? Pero tienen que tener la noción de que cuando hablamos de números ordinales, nos referimos al orden y la posición que tiene el número dentro de un grupo. No estamos hablando de que representa una cantidad, ni estamos hablando de que nos indican la segunda función que habíamos visto, ¿ya? Sino que estamos hablando de que es una posición, un lugar. A medida que vamos trabajando, ustedes lo van a ir aprendiendo. La idea es que podamos comenzar conociendo el concepto y para que no sea tan difícil después llevarlo a la práctica. Entonces, están los nombres. Vamos a leer de nuevo. Entonces, como yo les mencionaba, decía que el 1 era el primero, el 2 segundo, 3 tercero, cuarto el 4, el número 5 es quinto, número 6 sexto, número 7 séptimo, número 8 octavo, el 9 se lee noveno y el 10 se lee como décimo. Entonces, ¿cómo los van a reconocer? ¿Cómo se reconocen estos números? Simple, porque cada número, si ustedes observan, tiene un círculo arriba al costado. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ustedes desde sus casas? Aparece el número y aparece un círculo pequeño que va arriba al lado del número. Cuando nosotros entonces lo escribimos en nuestro cuaderno, nuestra guía, los números ordinales, siempre tenemos que recordar que el número ordinal se escribe el número y al lado, arriba, le tenemos que agregar un círculo pequeño. ¿Dónde lo utilizamos? En distintas situaciones cotidianas. Por ejemplo, en competencias, en carreras. Por ejemplo, cuando nos formamos, cuando nosotros nos formábamos antes de entrar a la sala, también yo podría nombrarlos a través de la posición que cada uno de ustedes tenía. Por ejemplo, Amanda primera, Trinidad segunda, ¿no es cierto? Y así los puedo ir nombrando para que ustedes puedan entrar a la sala. También lo podemos encontrar cuando observamos, por ejemplo, los edificios. Yo creo que más de alguno debe vivir en edificio. Entonces, si nosotros observamos, los edificios van por piso. Y si ustedes observan este dibujo donde están las mascotas, ahí podemos utilizar los números ordinales. Entonces, primer piso es donde está el patito. Segundo piso es donde está el ratón. Tercer piso es donde está el gato. Y el cuarto piso es donde está el perro. Nosotros todos hemos ido alguna vez a algún
edificio, ¿no es cierto? Vamos a tomar el ascensor y marcamos el número del piso al cual nosotros necesitamos llegar. Y esas son situaciones cotidianas que muchas veces lo pasamos por alto, pero que cada uno tiene una función y un objetivo. Entonces, vamos a observar ahora y les voy a hacer una pregunta para ver si han puesto atención a lo que yo expliqué. Entonces, si ustedes van viendo, van apareciendo los números ordinales arriba de cada uno de los autos. Entonces, la pregunta que aparece acá dice, ¿qué lugar ocupa el auto de color amarillo? Y le vamos a pedir a la señorita Julieta Gambetta. Bueno. Julieta, ¿me escuchas? Bueno, sí. Ya, Julieta. Entonces, ¿qué lugar ocupa el auto de color amarillo? ¿Recuerdas cómo se mencionaba o cómo se leía el número 9 en número ordinal? ¿Sí? Ya, ¿me puedes decir entonces cómo o qué lugar ocupa el auto amarillo? Noveno. Bien, Julieta, te felicito. Excelente, súper. Gracias, No Julieta. sabía que se llamaba noveno. La pregunta número 2 dice, ¿qué posición ocupa el auto de color azul? Y le vamos a preguntar a la señorita, no, un caballero. Vamos a preguntar a don Jorge Contreras. Jorge. ¿Me escuchas? ¿Qué? Ya, Jorge. Entonces, tú me vas a ayudar. ¿Qué posición ocupa el auto de color azul? Segundo. Bien, Jorge, excelente. Muy bien, buen trabajo, gracias. La pregunta 3 dice, ¿de qué color es el sexto auto? ¿De qué color es el sexto auto? Y me va a ayudar, vamos a ver, la señorita Matilda Gajardo. Matilda, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Blanco. Blanco, bien Matilda, súper, excelente trabajo. Entonces, aquí aparecen las respuestas. General, chicos, súper bien. La actividad anterior la hicieron súper bien. Y vamos con la segunda. Dice, observemos y respondamos las preguntas. Vamos a hacerlo lo mismo que estábamos haciendo. Vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿en qué piso está el loro? Observe bien primero. Ubique dónde está el loro. Voy a dar un minuto para que observe, para que mire bien, observe dónde se encuentra y le vamos a pedir a la señorita Ailín Pardo que me responda. ¿En qué piso está el loro? En el tercero. Bien, Ailín, súper bien, te felicito. La segunda pregunta dice, ¿en qué piso está el perro? Observe, ubique el perro, verifique en qué piso está y le vamos a pedir a la señorita Mercedes Tapia que nos responda. Mercedes.
Te escuchamos, Mercedes. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí, ahora te escucho. Ya, Mercedes, ¿en qué piso está el perro? Y ¿Recuerdas cómo se nombraba cuando está el número 6 con el círculo? sexto. Bien, súper bien, Mercedes. Excelente, buen trabajo. Y la tercera pregunta dice, ¿desde qué piso saluda el conejo? ¿Desde qué piso está saludando el conejo? Y le vamos a pedir a don Tomás González que nos responda. Tomás. Tomás, ¿me escuchas? Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien. Te repito, entonces, ¿desde qué piso saluda el conejo? El segundo. Bien, Tomás, buen trabajo, súper. Entonces, acá estamos viendo las respuestas. ¿En qué piso estaba el loro? En el tercero. Y acá está representado. ¿En qué piso está el perro? Está acá representado con el 6 y el círculo. ¿Y desde qué piso saluda el conejo? Desde el segundo, que está representado con el 2 y el círculo. ¿Ya? Entonces, dice, revisemos las actividades. Y aparece que 3 preguntas que nos aparecen en la presentación. Dice, encierran un círculo rojo al niño o niña que está en el quinto lugar. ¿Ya? Entonces, ustedes, esta es parte de la guía, chicos, que vamos a trabajar mañana y el libro, ¿ya? Mañana más que nada vamos a trabajar el libro en sí con los números ordinales, ¿ya? Entonces, el niño o niña que está en el quinto lugar es ella que está con su pelito oscuro. Dice, marca con una X a quién está en el noveno lugar. Entonces, ahí está el noveno. Y dice, dibújale un sombrero al segundo lugar. Y ahí aparece. ¿Ya? Chicos, recordar que esto siempre tiene tiempo, por eso estoy en esta actividad un poquito más rápida, por el tema de que nos quedan aproximadamente 2 minutos para que nos podamos alcanzar a despedir, que siempre se nos corta antes la clase. ¿Ya? Dice, observa el edificio y responde a las preguntas. ¿Quién vive en el octavo piso? ¿Quién vive? ¿Vive la niña con los chapes? Vive, vamos viendo. Y vive el niño que está con pelito parado. ¿Quién vive en el sexto piso? ¿Ya? Y vive el niño que está con también los pelitos parados. ¿Y quién vive en el noveno piso? La niña que está con los chapes. ¿Ya? Entonces, acá teníamos el edificio, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que identificar quién vivía en cada uno de los pisos. ¿Ya? Entonces, en general, chicos, hicieron un buen trabajo. ¿Ya? Por temas de tiempo, como siempre, tuve que pasar las últimas 3 un poquito más rápidas para que pudiéramos alcanzar a despedirnos.